Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este webinar a nombre de LW. Mi nombre es Daniela Rojas y voy a ser la relatora de este webinar. Les pido por favor que tengan sus micrófonos en silencio y que todas las preguntas, dudas que tengan, me la hagan a través del chat cuando finalice la presentación. Vamos a comenzar entonces. Este webinar trata, ¿cierto?, acerca de los requisitos de la norma ISO 45000-2018. Esta norma nos habla de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Comenzamos señalando qué es ISO. Ya ISO es una organización internacional de estandarización que fue creada en 1947, hoy día tiene su sede en Ginebra, y ya sus normas han sido implementadas en más de 150 países. Aquí en Chile la representación la tiene el INN. Si hablamos de ISO 45001, que está en su versión 2018, es la norma que vino a reemplazar a lo que es OSAS 18001. Ya esta norma, OSA 18001, está en vigencia hasta ahora, septiembre de 2021. De ahí en adelante ya queda obsoleta, y la que toma la vigencia es la ISO 45001. Ya habla de los procesos, ¿cierto? Bajo condiciones que estén orientadas a prevenir los daños y deterioro de la salud en los trabajadores. Es eso lo que vamos a ver en este webinar. Vamos a hacer un repaso por todo lo que son los requisitos de certificación de esta norma. Es importante señalar, antes de hablar de ISO 45001, y la verdad, antes de hablar de cualquier norma ISO, que fue publicada, actualizada desde el 2015 en adelante, que el anexo HSL es un documento que se publicó en el año 2012 y que permite que todas las normas ISO tengan la misma estructura. Por lo tanto, al tener la misma estructura, también es mucho más fácil integrarlas. Antes se hacía un poco más complejo, por ejemplo, integrar una ISO 9001 con un OSAS 18001, ya que los requisitos se encontraban en capítulos diferentes y también había muchos requisitos que eran distintos entre normas. Ya este anexo hoy en día permite que las normas ISO, sea cual sea, tengan la misma estructura, por lo tanto para las organizaciones es mucho más fácil integrarlas. Lo que vemos en pantalla son los requisitos, el contenido de ISO 45001. En las cláusulas informativas los encontramos desde el 0 al capítulo 3, ¿cierto? Donde encontramos lo que es introducción, el objeto y campo de aplicación de la norma, algunas referencias normativas y términos y definiciones que son súper importantes al momento de poder comprender la norma y al momento de poder implementarla. Ya desde el capítulo 4 al capítulo 10 están los requisitos que nos permiten llevarnos a lo que es la certificación. Ya aquí nos encontramos, y los vamos a repasar, ¿cierto? Uno por uno, nos encontramos con lo que es el contexto de la organización, el liderazgo y participación de los trabajadores, planificación, el capítulo de apoyo, operación, evaluación del desempeño y finalmente, ¿cierto?, como todas las normas ISO, lo que es la mejora continua. Empezamos entonces a hablar ya de los requisitos de esta norma y que finalmente nos van a permitir una buena implementación y nos van a llevar a la certificación, entendiendo sí que el fin de estas normas no es la certificación propiamente tal. La certificación a nosotros nos permite demostrar, ¿cierto?, que estamos trabajando bajo los requisitos de esta norma, ¿ya? Pero en el fondo, la norma ISO 45001, como todas las normas que tienen que ver con gestión, tienen que ser una herramienta que nos permita mejorar los procesos dentro de la organización. Ya en este caso, ISO 45001 nos permite
mejorar todos los procesos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. En el capítulo 4 se habla del contexto de la organización y nos dice que es súper importante establecer, implementar y mantener sobre todo un sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluido todos los procesos y las interacciones de todos estos procesos. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo le empezamos a dar vida a la implementación de esta norma? ¿Cómo podemos hacer que esta norma sea realmente una herramienta que nos sirva para mejorar todos nuestros procesos que tienen que ver con seguridad? Para esto empezamos con el contexto. Ya la norma nos dice que es súper importante la comprensión de la organización en su contexto. Entonces nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿qué es el contexto de la organización? ¿Cómo yo puedo bajar esta información a la realidad de mi empresa? El contexto de la organización, si nosotros lo vemos de una forma didáctica, es una mirada 360. Es pararme en medio de mi organización y mirar hacia afuera y mirar hacia adentro y ver todas las cuestiones externas e internas que pueden ser beneficiosas para mi sistema y que también pudiesen poner en riesgo mi sistema. ¿Ya? Esto incluye temas políticos, temas económicos, temas que tengan que ver con reformas legales que estén vinculados, ¿cierto?, a lo que es seguridad y salud en el trabajo. E internamente yo tengo que analizar cuáles son las cuestiones internas que me pudiesen beneficiar o que me pudiesen poner en riesgo, y aquí nos encontramos con la cultura que hay dentro de la organización. También nos podemos encontrar con el conocimiento que hay dentro de la organización y de los valores también que tiene la organización. Luego de esto, en el 4.2, la norma nos habla de la comprensión y de los requisitos y las expectativas de las partes interesadas y también de mis trabajadores. Entonces aquí yo lo que debería hacer como organización es empezar a mirar, ¿cierto?, cuáles son todas estas partes interesadas que se ven afectadas o se pudiesen ver afectadas por lo que realice mi organización, tanto externa como internamente. Y aquí empiezan a aparecer varios actores, por ejemplo, los proveedores, los contratistas, la autoridad, los organismos gubernamentales, internamente los trabajadores, los comités paritarios, los sindicatos. Todo eso yo tengo que analizarlo y ver cuáles son estos requisitos y cuáles son las expectativas que tienen estas partes interesadas y analizar si es que hay algún tipo de riesgo por incumplimiento, sobre todo, de sus requisitos. Después, la norma nos habla de la determinación del alcance del sistema de salud en el trabajo, y aquí hay que determinar cuáles son los límites y la aplicabilidad, ¿cierto?, de mi sistema de seguridad en el trabajo. Para poder analizar esto, yo tengo que considerar el 4.1, ya lo que hablamos recién del contexto de la organización. Tengo que considerar cuál es mi contexto, tanto externo como interno, y también tengo que considerar los requisitos de mis partes interesadas. Es importante tener en cuenta las actividades que se relacionan con el trabajo y también tener en cuenta los procesos, tanto externos como internos, que yo desarrollo. Importante recordar que el alcance de mi sistema de gestión siempre tiene que estar documentado. Después nos encontramos dentro todavía de este capítulo 4, ¿cierto?, con que dice la norma que la organización tiene que implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión basado en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y para esto es necesario saber, conocer cuáles son los procesos y de qué maneras interactuar entre ellos. Al establecer todos los procesos que tienen que ver con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, es importante poder analizar que el ciclo de Deming o ciclo PHBA, ¿cierto?, también conocido como ciclo PHBA,
se encuentra presente a través de toda la norma. Ya cuando hablamos de planificación del sistema, nos encontramos con los requisitos en el capítulo 4, en el 5 y en el 6. Cuando hablamos del hacer, ya eso lo encontramos en los capítulos 7 y 8. Cuando hablamos de verificación, todo eso está en el capítulo 9, y cuando hablamos de actuar, en el capítulo 10. Ya lo vamos a ir revisando, pero les pido que siempre que ustedes puedan revisar una norma ISO, la que sea, y hablamos de la mejora continua, siempre tengan presente lo que es el ciclo de Deming o ciclo PHBA. Ya pasando al capítulo 5 de la norma, acá nos encontramos con lo que es liderazgo y participación de los trabajadores, y se destacan aspectos súper claves que tienen que ver hoy día con lo que es el liderazgo y que está vinculado a lo que es la consulta y participación de los trabajadores. Entendiendo, y aquí hay mucho énfasis en ese tema, en esta norma, entendiendo que la consulta no es vinculante y la participación es vinculante. Entonces, primero que nada hay que entender eso. Cuando yo quiero tener una presencia fuerte como líder dentro de mi organización, tengo que entender primero que nada cuáles son los requisitos de mis trabajadores, que es una parte interesada, ¿cierto? Y de qué manera yo puedo gestionar la consulta y de qué manera yo puedo gestionar la participación, eliminando las brechas, ¿cierto?, que pudiesen existir para que el trabajador pueda participar, puede ser partícipe de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya acá no estamos hablando de temas sindicales, ya eso es también importante aclararlo. Cuando estamos hablando de consulta y participación, es vinculado a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ya acá también una forma de establecer, de demostrar el liderazgo es el establecimiento de la política. La política tiene que ser concreta, la política establece los compromisos, ¿cierto?, que yo como alta dirección tengo con mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, y me comprometo a poder determinar ciertos criterios que van a ser la base de todo mi sistema de gestión. Es súper importante la política porque después de ahí nacen los objetivos que tienen que ver con mi sistema de gestión, en este caso de seguridad y salud en el trabajo. Eso con el capítulo 5. Ya en el capítulo 6, ¿cierto? Todavía si nos enfocamos en lo que es el ciclo PHBA, todavía estamos en lo que es planificación. Ya en el capítulo 6 nos encontramos con las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y aquí, ¿qué nos dice la norma? Básicamente, considerando, ¿cierto?, el 4.1 y 4.2. Entonces, considerando, ¿cierto?, el contexto que yo analicé cuando vi las cuestiones internas y externas, considerando mis partes interesadas, ¿cierto?, y sus requisitos, yo analicé, yo dije, estas cosas me pueden generar riesgos y estas otras cosas me pueden generar oportunidades. Entonces, ¿qué te dice acá? Te dice, tú ya visualizaste esto, ya visualizaste cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las posibles oportunidades. Entonces ahora lo que tú tienes que hacer es establecer acciones para poder abordar los riesgos y las oportunidades que son pertinentes para tu sistema de gestión. Ya, entonces, aquí, ¿cuál es el paso? Yo tomo, ¿cierto?, mi contexto de la organización, yo tomo mi análisis de las partes interesadas y yo digo, bueno, esto me generan riesgo, esto me generan acciones y en relación a, perdón, oportunidades. Y en relación a esto, yo voy a tomar acciones para poder abordar, para poder mitigar quizás ese riesgo, para poder reducir ese riesgo, para que las consecuencias de ese riesgo no peguen tan fuerte dentro de mi organización. Y las oportunidades, ¿cierto?, yo las voy a analizar y voy a ver cuál es la mejor acción que yo puedo establecer, ¿cierto?, para poder abordar esa oportunidad, para poder sacarle jugo a esa oportunidad en el fondo y que le sirva a mi sistema de gestión. ¿Ya? De eso te habla este requisito normativo.
También en este capítulo nos encontramos con la identificación y evaluación de riesgos que tienen que ver, y esto es distinto a lo que vimos recién, la identificación de peligro y evaluación de riesgo tiene que ver con las actividades que yo realizo, ¿cierto?, dentro de mi organización. Y acá va directamente relacionado con planificar de qué manera yo voy a controlar estos riesgos, de qué manera yo voy a abordar estos peligros, ¿cierto?, para no tener consecuencias graves o fatales, ¿cierto?, en lo que es la salud de mis trabajadores. Ya dentro de esta evaluación también hay posibilidades de que yo pueda mejorar, de que yo pueda establecer oportunidades, de decir quizás, mira, tengo estos controles administrativos, ¿cierto? O tengo estos controles con elementos de protección personal que me va a servir para controlar los riesgos, pero también visualizo que yo tengo oportunidades, quizás nunca había pensado en capacitar a mis trabajadores en X tema y veo que es una buena opción. Y entonces en ese momento esto se genera en una oportunidad para tu sistema de seguridad y salud en el trabajo. Importante, ¿cierto?, destacar que esta identificación de peligros y esta evaluación de riesgo no solamente tiene que ver con las actividades que realiza mi personal, sino también con las personas ajenas a la organización, como por ejemplo cuando llega una visita. Cuando ingresa una visita a mi organización, tiene que respetar y cumplir, ¿cierto?, con todos los controles que yo he establecido. Aquí podemos ver un modelo, ¿cierto?, de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿cierto?, donde yo tengo la actividad, puedo establecer si la actividad es rutinaria, si no es rutinaria, ¿cierto?, cuáles son las tareas que se realizan según esa actividad, cuáles son los peligros asociados, cuáles son las consecuencias de estos peligros, ¿cierto?, cuáles son los requisitos legales aplicables y cuáles son los controles existentes. Y después, como en toda matriz, ¿cierto?, viene la evaluación del riesgo, estableciendo el índice de probabilidad, estableciendo la severidad para finalmente ver cuál es la magnitud del riesgo, poder establecer, ¿cierto?, qué tipo de riesgo, a qué tipo de riesgo me estoy enfrentando, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, y ver de qué manera yo lo puedo abordar para que este riesgo, esta magnitud me disminuya, ya lo pueda tener controlado. Esa es la idea. En lo que es también planificación, nos encontramos con los requisitos legales que son aplicables y otros requisitos que quizás tengan que ver con lo que es seguridad y salud en el trabajo. Aquí en general lo que hacen las organizaciones es establecer una matriz, ¿cierto?, de requisitos legales aplicables. Lo importante es que esa matriz siempre esté siendo revisada, ¿cierto? Y podamos estar al tanto como organización de todos los cambios legales que nos pudiesen afectar. Como bien les decía, cuando en el capítulo 5 hablamos de lo que es la política, y la política es la base que yo tengo para establecer mis objetivos. De hecho, la norma señala que los objetivos tienen que ser coherentes con la política. Entonces, si yo en la política me comprometo, ¿cierto?, a cuidar la salud de mis trabajadores, ¿cierto?, tengo que tener objetivos relacionados con lo que es la salud de mis trabajadores. Si yo en la política me comprometo a la mejora continua, tengo que tener objetivos, ¿cierto?, que me lleven a mejorar continuamente. Ya importante cuando yo defino los objetivos, definir qué se va a hacer, cuál es qué es, perdón, lo que yo quiero alcanzar, cuál es mi meta, qué es lo que yo quiero lograr en relación a ese compromiso que establecí en mi política. ¿Qué recursos yo voy a requerir para
poder alcanzar ese objetivo. ¿Quién va a ser el responsable? Eso es súper importante. O sea, no se puede establecer un objetivo y dejarlo ahí y nunca decir, oye, tú vas a ser el responsable, porque tiene que existir un seguimiento de este objetivo. También establecer cuándo se va a finalizar. O sea, la meta no puede ser eterna. O sea, yo no puedo decir, quiero reducir un 5% del índice de accidentabilidad, por decir algo, y dejarlo como si nada. O sea, tengo que establecer, por ejemplo, de aquí a diciembre de 2021, yo quiero bajar el índice de accidentabilidad en un 5% en relación al año 2020, por decir algo. ¿Ya? ¿De qué manera se van a medir? Y de qué manera se van a evaluar los resultados. Ya todo esto va con el plan de acción que yo voy a establecer, ¿cierto? Para alcanzar este objetivo. Ahora, en relación con los objetivos, también es súper importante que podamos establecer uno o dos objetivos por cada uno de los compromisos adquiridos, o un objetivo, ¿cierto?, que abarque dos compromisos adquiridos en la política. ¿Ya? La verdad es que he visto empresas que establecen, no sé, 10, 15 objetivos, hasta 20 objetivos, y si tú te das cuenta, el mes tiene 20 días hábiles. Entonces eso querría decir que le vas a dedicar por lo menos un día a cada objetivo. Entonces también hay que pensar eso. Ya yo voy a establecer estos objetivos, pero ¿cuántos quiero establecer para que realmente los pueda cumplir? Eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando yo estoy estableciendo los objetivos de sistema de gestión en general, no tan solamente de sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Quizás es mejor tener 5 objetivos que sean potentes, que realmente me sirvan, que realmente generen un cambio a nivel organizacional, a tener 20 objetivos que quizás no voy a tener el tiempo de realizarle seguimiento, que quizás no voy a tener todos los recursos para establecer las acciones, así que eso es importante. Con eso terminamos. Si nos enfocamos en este ciclo de Deming, si nos enfocamos en el ciclo PHBA, con eso terminaremos lo que es la planificación. Después viene el hacer, ¿cierto? El ciclo de Deming te dice, tú si quieres alcanzar la mejora continua, tienes que planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ya? Entonces, lo que es planificación, porque tú este ciclo lo ves en toda la norma, ¿ya? Está inserto en la norma. Lo que es planificación está en el capítulo 4, 5, 6, ¿ya? Lo que es el hacer está en el capítulo 7 y 8. Y aquí cuando ya empezamos a hablar de los procesos de soporte, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de los procesos operacionales, ¿ya? En el capítulo 7 la norma nos habla de los recursos, ¿cierto? La organización, y esto va ligado a lo que es también el liderazgo y la alta dirección, ¿cierto? Tiene que determinar cuáles son los recursos necesarios para el desarrollo de tu sistema de gestión y proporcionar estos recursos. Ya recursos que no solamente son monetarios, recursos que tienen que ver con capacitación, que tienen que ver con tiempo, con dedicación, para todas las actividades que tienen que ver, que están relacionadas con mi sistema de gestión. También nos habla de la competencia. Importante tener cierto personal que sea competente en distintas áreas, pero cuando hablo de SCT, yo tengo que capacitar, ¿cierto?, a mis trabajadores en temas que tienen que ver con los riesgos y las medidas preventivas de las actividades que yo realizo. Ya acá no solamente estamos hablando de competencias para acortar las brechas profesionales, ya, sino que los que tienen que ver con respecto a los riesgos y las medidas preventivas que yo establecí antes, que yo la establecí en mi matriz, ¿ya? Para que para poder mitigar esos riesgos, para tener un control sobre esos riesgos. Entonces, si yo en la matriz establezco, por ejemplo, ya vamos a inventar,
que uno de los riesgos, ¿cierto?, asociados a mi trabajo por estar sentado frente al computador, a lo mejor son los daños musculoesqueléticos. Y para eso uno de los controles que yo tengo son, no sé, la silla ergonométrica y pausas saludables. Estoy inventando cualquier cosa. Yo como trabajador tengo que estar informado de cuáles son los riesgos relacionados con mi trabajo, de cuáles son las consecuencias y de qué manera, ¿cierto?, se establecieron controles que a mí me van a servir para que no se produzca esa consecuencia. ¿Ya? Entonces, aquí cuando hablamos de consecuencia, o sea, de competencia, perdón, específicamente en esta norma, en 45.001, que tiene que ver con lo que es seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que tener formación y tengo que tener información respecto a mis riesgos, los riesgos asociados a mis actividades y a las medidas preventivas. ¿Ya? También es importante acá que las personas que asuman el sistema también tengan una formación respecto a lo que es la norma, a lo que es la implementación y a lo que es también todo lo relacionado a lo que es prevención de riesgos. Siguiendo en el 7, también acá la norma nos habla de toma de conciencia y de comunicación. Ya la toma de conciencia involucra a los trabajadores, involucra a los contratistas, involucra a los visitantes. Aquí estamos hablando de una toma de conciencia respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ya entender y tomar conciencia, por ejemplo, de cuáles son las consecuencias de que si yo entro a una obra no utilice zapatos de seguridad o no utilice casco, de que si trabajo en altura no utilice un arnés, o de cosas básicas, por ejemplo, de que si camino con el celular en la mano por el estacionamiento, me distraigo y me pueden atropellar. Ya, eso tiene que ver con la toma de conciencia. Y esto también se tiene que demostrar durante la implementación del sistema, se tiene que establecer dentro de lo que es la cultura de la organización. Yo creo que la toma de conciencia va de la mano con lo que es la cultura dentro de la organización. Entender que independiente cuál sea tu cargo, tú tienes que cumplir con todas las medidas de seguridad que se establecen. Lo mismo para visitas, lo mismo para los contratistas. Y en cuanto a la comunicación, aquí la norma te obliga a establecer, ¿cierto?, procesos de comunicación tanto interno como externo. Ya internamente, quién comunica qué, a través de qué medio, y a quién y cuándo. Y externamente, quién se va a comunicar, no quién me comunica desde afuera, porque eso es relativo. Ya cómo se pueden comunicar por ejemplo, las organizaciones gubernamentales conmigo, o los clientes, o los proveedores, eso es relativo. Pero sí establecer de qué manera yo como organización me voy a comunicar hacia afuera, cuándo, a través de qué medio, quién es el responsable, ya, con quién. Eso es importante en temas de comunicación, definirlo, tanto internamente como externamente. Les recuerdo una vez más que los sistemas de gestión son una herramienta, ¿ya? Una herramienta que nos permite hacer gestión. Entonces, como tal, nosotros las tenemos que integrar a nuestra organización, no trabajar para la ISO y trabajar para la empresa X, ¿ya? Sino poder integrar la norma a la empresa para que sea una herramienta que me permita hacer gestión y que finalmente me lleve a la mejora continua. Y también en el 7, disculpen, también en el capítulo 7 nos encontramos con información documentada. Esto está presente en todas las normas ISO, todas las normas ISO. Y nos habla de que tenemos que establecer un proceso documental. La norma, desde la actualización de la versión ISO 9001, en la versión 2015 en adelante, ya no te habla de los documentos que tú debes tener. Antes te exigía documentos. Te decía, tú tienes que tener un procedimiento de control de documentos, uno de registro, tienes que tener un manual, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no te exige nada, no hay exigencia
de procedimientos como tal. De hecho, no hay exigencia de un manual, ¿ya? Pero sí te dice que tú tienes que establecer qué documentos son necesarios para controlar tu sistema, ¿ya? Ahí tú decides si lo vas a dejar en un procedimiento escrito, si vas a tener, si a lo mejor va a caer en un procedimiento como diagrama de flujo, a lo mejor no va a existir necesariamente un procedimiento, pero sí vas a tener información documentada con algún tipo de registro que te va a permitir evidenciar, primero que nada, que tú realizas las cosas y las realizas bien, y por otra parte, que te va a permitir tener información que sea fácil de consulta cuando tú lo necesites. ¿Ya? Esa es la idea. La documentación sí debe ser controlada, sí tiene que tener una versión, tiene que tener una fecha y tiene que estar disponible para la persona que la necesite utilizar. Recuerden que la información siempre tiene que estar disponible. Tener algún medio de soporte, de protección también de todo lo que es la información documental. Ya en el capítulo 8 nos encontramos con lo que es operación. Ya acá ya te habla de eliminar y reducir los riesgos. En el capítulo 6, ¿cierto? Nosotros vimos lo que es la identificación de los peligros y riesgos. Entonces identificamos actividades, ¿cierto? Eh, si son rutinarias, no son rutinarias, cuáles son los peligros, cuáles son las consecuencias. Revisamos la magnitud, ¿cierto? De cada riesgo. Y acá ya está el control. Ahora lo que nosotros buscamos es eliminar peligros y reducir los riesgos. Ya, entonces, ¿qué te dice la norma? Que se tiene que establecer un proceso, ya que generalmente, se realiza a través de la matriz hiper, ¿cierto? Y determinar cuáles son los controles para reducir los riesgos de acuerdo a una jerarquía. Entonces, la jerarquía está acá, por ejemplo, en esta pirámide invertida que ustedes ven, y lo primero siempre va a ser la eliminación. Después lo que es la sustitución, ya después vienen los controles de ingeniería, los controles administrativos y finalmente los elementos de protección personal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de eliminación, oye, pero ¿qué puede ser la eliminación? Aquí nos podemos encontrar con modificar un diseño para eliminar un peligro, por ejemplo, introducir un dispositivo de elevación mecánica, ¿ya? Y con eso yo voy a eliminar la manipulación manual. Por lo tanto, inmediatamente yo voy a reducir el riesgo. Ya, lo otro puede ser sustitución. Por ejemplo, sustituir un material menos peligroso o reducir la energía de un sistema. Por ejemplo, reducir la presión si es posible, reducir la temperatura. Ya después vienen los controles de ingeniería. Acá yo instalo, ¿cierto? Controles, por ejemplo, sistemas de ventilación, protecciones de máquina, eh, algún, algún mecanismo que me permita tener menos ruido, y después viene la señalización, los controles administrativos. Por ejemplo, aquí yo puedo establecer procedimientos, señales de seguridad, marcas para peatones por donde circular, alarmas, sirenas, controles de acceso. Después vienen ciertos los elementos de protección personal, donde yo me encuentro un sinfín, con los cascos, guantes si es necesario, protección visual, zapatos de seguridad, etc. ¿Ya? Eso, siempre al aplicar la jerarquía está acá, ¿cierto? Esta pirámide invertida, se deben considerar los costos, ¿ya? Y los beneficios finalmente que va a tener en la reducción de riesgo y la fiabilidad, ¿cierto? Que hay con todas las opciones que yo tenga disponibles y que me puedan servir para reducir estos riesgos y para eliminar los peligros. En el capítulo 8 también nos habla de lo que es gestión del cambio y las compras y contratistas en cuanto a control del cambio.
la idea es que exista un enfoque que sea proactivo, o sea, antes de que sucedan las cosas, yo me enfoco y digo, yo voy a hacer este cambio dentro de la organización o dentro de la operación más que nada. Entonces me tengo que parar y pensar y decir, oye, ya, pero este cambio, ¿cómo va a afectar la seguridad y salud de los trabajadores? Eh, ¿En qué plazo se va a hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Reviso la matriz hiper. ¿Me cambia o no me cambia la magnitud de algún riesgo si yo realizo este cambio? Ya, no me cambia. Ya, si me cambia, a ver, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cuál es el plazo? ¿Cómo funcionó? Ya, todo eso yo lo tengo que ver en lo que es gestión del cambio. Y en cuanto a compras y contratistas, también todo lo que tenga que ver con seguridad, que esté relacionado directamente con seguridad, de qué manera yo lo voy a integrar a mis compras, y las adjudicaciones y contrataciones de externos, ¿cierto? De qué manera yo lo voy a relacionar con lo que es seguridad y salud en el trabajo y con la cultura que hay dentro de mi organización en cuanto a estos temas. Y en el 8 también nos habla de la preparación y respuesta ante emergencia. Este no es un tema nuevo para los que ya vienen de UNOSAS, ¿cierto? Saben que me tengo que preparar para saber responder ante cualquier situación potencial de emergencia. Está muy relacionado también con lo que vimos en el capítulo 6 en cuanto a lo que son los riesgos y oportunidades que pudiésemos tener para el sistema de gestión y que también están relacionados con la matriz hiper. Ya aquí yo debería estar preparado para abordar cualquier tipo de emergencia, eh, terremotos, incendios, eh, colisiones, accidentes, huelgas, etcétera, etcétera. Hoy día el COVID, en mi, en mi, en mi procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia, yo debiese considerar hoy 2021, debiese considerar cómo actuar frente a un contagio por COVID dentro de mi empresa o de uno de mis trabajadores, ¿cierto? Ya sea externo, o sea, contratista o interno. Ya lo debería hacer. Eh, este plan de emergencia se tiene que poner a prueba por lo menos una vez al año. Esto mediante un simulacro, y el simulacro es importante evaluarlo, o sea, no solamente realizar el simulacro, no salió tan bien, la verdad es que a lo mejor el próximo año sale mejor. No, yo tengo que evaluar, o sea, tenían que, no sé, estoy inventando, tenían que reunirse 10 personas acá en 30 minutos y resulta que se demoraron una hora. Ya eso está fuera de esa, no estás cumpliendo con los requisitos. Tú deberías analizar por qué pasó eso, ¿ya? Y tomar acciones para ver qué es lo que está fallando y replantearte tu plan de emergencia y volverlo a poner en práctica. Ya, eso es súper importante lo que es preparación y respuesta ante emergencia, porque finalmente es eso, es cómo vamos a responder como organización frente a una emergencia, que puede ser, como les decía, un incendio, puede ser un sismo, puede ser una colisión, como hoy puede ser el contagio por COVID. Y en el capítulo 9, ¿cierto? Si nos vamos de nuevo al ciclo de Deming, nos vamos de nuevo al ciclo PHDA, ¿cierto? Planificar, hacer, verificar, actuar. El capítulo 9 nos habla de verificar. Aquí están todas las instancias que nos permiten verificar, ¿cierto? Si nuestro sistema de gestión funciona o no funciona. Ya, entonces acá nos encontramos con lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluar. ¿Evaluar qué? Lo simpático de los sistemas de gestión es que nos invitan a tomar decisiones de manera informada. Y para tomar decisiones de manera informada nosotros tenemos que analizar datos.
Entonces aquí empezamos a analizar todo. Empezamos a analizar los objetivos que están relacionados con nuestro sistema de salud en el trabajo. Empezamos a analizar mediciones que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra matriz hiper, mediciones que tienen que ver con las acciones que establecimos para abordar los riesgos y oportunidades. Y en relación a eso yo voy analizando cuáles son los puntos débiles de mi sistema. Y en relación a eso yo voy tomando decisiones. Decisiones que me van a servir, información que me va a servir de entrada finalmente para la revisión gerencial también. Porque la revisión gerencial es eso, donde yo reviso todos los análisis y respecto a eso yo tomo decisiones que van a ser importantes para mi sistema de gestión. Ya eso es seguimiento, medición, análisis. Y la auditoría es una instancia de verificación donde ojos ajenos a tu proceso, ¿cierto? Vienen a mirar cómo está funcionando, ya según los criterios. Los criterios de auditoría son 3. Ya cuando yo voy a auditar o cuando a mí me auditen, yo digo, oye, pero ¿y qué busca el auditor? Trabaja con criterios, esos criterios son 3. Ya la norma que yo estoy implementando o que tengo implementada, que en este caso es la ISO 45001, ¿cierto? Los requisitos legales que le aplican a mi organización y los requisitos que la propia empresa estableció. Entonces, si usted estableció como organización, por ejemplo, que en el estacionamiento se iba a circular no a más de 20 kilómetros por hora, yo como auditor me voy a fijar. Y si usted circula, no sé, a 30, 40, está incumpliendo un requisito que usted mismo estableció, por lo tanto sería una no conformidad. ¿Ya? Así que también ojo con los requisitos que ustedes mismos implementen en sus organizaciones, ¿ya? La auditoría es una instancia de verificación, es una instancia de evaluación de desempeño, para ver si mi sistema está siendo eficaz, para ver si mi sistema me sirve, porque vuelvo a repetir, el sistema de gestión es una herramienta que nos sirve para hacer gestión, para que las cosas mejoren en mi organización. No es un tema de, pucha, ¿sabes qué? Voy a implementar la ISO 45 o la verdad cualquier ISO porque me lo pidió un cliente. No, tómenlo como una herramienta que les va a ayudar a hacer gestión y a mejorar sus procesos, incluso a reducir costos. Ya, porque sí, bueno, eso es tema de otro capítulo, pero si nos metemos, por ejemplo, en lo que es el círculo virtuoso, sí, pues un sistema de gestión nos debería llevar a tener menos costos y a hacer más rentable nuestra operación. Obvio, por ejemplo, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuánto le cuesta a la organización el accidente de una persona? Si vemos costos. Entonces, importante, una herramienta súper importante que yo le podría sacar el jugo realmente, y no solamente a la ISO 45, sino a la ISO 9001, a la ISO 14001, no sé, si yo pienso en la ISO 9001, digo, oye, su enfoque es calidad, ¿cuánto me cuesta a mí, por ejemplo, los errores en la producción? ¿Cuánto me puede costar la queja de un cliente o perder un cliente? ¿O cuánto me puede costar a mí si nos vamos a la 14001, por ejemplo, como organización, eh, tener alguna multa por temas ambientales? Entonces, realmente las normas ISO son una herramienta que nos sirve para gestionar, para hacer las cosas bien, ¿ya? Y que nos pueden llevar a múltiples beneficios. En el capítulo 9 ya también nos encontramos con lo que es la revisión por la dirección y, bueno, lo incidente no conformidad del capítulo 10, pero en la revisión por la dirección. Y acá, básicamente, la norma te dice que la alta dirección tiene que realizar una revisión, pero ¿una revisión de qué? Tenemos muchos temas que nos van a servir como entradas para que nosotros podamos, ¿cierto? Como alta dirección, tomar decisiones en base a información, ¿ya? Y aquí básicamente tú te tienes que preocupar de que se está asegurando que el sistema es idóneo, que el sistema es adecuado y que el sistema está siendo eficaz.
¿ya? Siempre recuerda que acá, por ejemplo, ya no es necesario que exista un procedimiento de revisión por la dirección, pero sí tienes que tener información documentada, por ejemplo, como un acta, ¿ya? Un acta que te sirva de evidencia de que tú efectivamente realizaste la revisión por la dirección. Y después viene el capítulo 10. Ya en el capítulo 10 está, si nos vamos al ciclo de Deming, ¿cierto? De nuevo, está el actuar. Entonces, acá está el tratamiento de los incidentes, acciones correctivas, ¿cierto? Y también nos encontramos con lo que es el proceso de mejora continua. Los incidentes de las no conformidades básicamente son un incumplimiento de requisitos. Eso es una no conformidad, ¿cierto? O un incidente relacionado directamente con lo que es salud, con la que es, lo que es seguridad en el trabajo. Y las no conformidades que pueden nacer de múltiples requisitos, ya no solamente de una auditoría vienen las no conformidades. Entonces, ¿qué te dice acá la norma? Tú tienes que abordar estas no conformidades, establecer acciones inmediatas que te permitan poner el tema bajo control. Después, analizar la causa y establecer acciones, que son las acciones correctivas, para que esto no vuelva a suceder. Entonces, por ejemplo, ya, inventemos cualquier cosa. Tengo una no conformidad porque uno de los trabajadores entró a la bodega sin elementos de protección personal. Dícese casco y zapatos de seguridad. Y ya es la segunda vez que pasa. Entonces yo voy a analizar, yo voy a decir esto, lo voy a levantar como una no conformidad. ¿Cuál sería tu acción inmediata? Pedirle al trabajador, ¿cierto? Que se pusiera el casco, que se pusiera los zapatos de seguridad. Pero eso no te va a solucionar el problema. Eso no te va a solucionar el problema, eso te lo va a corregir inmediatamente, sí, pero no te va a solucionar el problema, porque puede pasar eso de nuevo con el mismo trabajador, se puede repetir con otros trabajadores, se puede estar repitiendo en otras bodegas, qué sé yo. Entonces tú tienes que sentarte y analizar la causa, ¿ya? Cuando tú analizas la causa, llegas a la raíz, porque tú cuando tú ves el problema, cuando tú visualizas el problema, lo que ves es la punta del iceberg, pero abajo hay toda una masa, que es el problema real, porque es el problema de fondo. Entonces tú tienes que llegar a la base de ese iceberg y decir, chuta, aquí está el problema. Entonces, en relación a eso, yo voy a establecer un plan de acción que me va a permitir solucionarlo. Perfecto. Entonces, a lo mejor, ¿cierto? Yo había establecido que se iban a ocupar elementos de protección personal, pero no lo había comunicado. Y realicé un taller informativo, todos quedaron contentos, entendieron, y de ahora en adelante yo soluciono el problema. Entonces la gente cuando entra a la bodega sabe que tiene que entrar con casco, que tienen que entrar con zapatos de seguridad. Y después, al final acá, ¿cierto? Nos habla la norma de la mejora continua. Y todos así dicen, oye, pero ¿qué es la mejora continua? ¿Cómo yo demuestro la mejora continua? La mejora continua es súper fácil de demostrar. Si ustedes aplican el ciclo de Deming, que es lo que están viendo en la pantalla, siempre van a trabajar como base la mejora continua. Siempre. Para ustedes todo siempre tiene que ser planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Ya? La norma te permite equivocarte. Es válido equivocarte. Ya tú puedes, ya yo voy a planificar esto, lo voy a hacer, después voy a mirar. ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice de acuerdo a los requisitos? ¿Lo hice de acuerdo a la planificación? Si yo digo sí, perfecto, entonces yo de ahora en adelante, que viene el actuar, me puedo establecer otras metas para mejorar esto. Y si es no, yo digo, oye, lo verifiqué y realmente esto no salió de acuerdo a lo planificado. Yo puedo decir, perfecto, voy a volver a analizar. ¿Qué pasó? Y vuelvo a planificar, vuelvo a hacer, a verificar y a actuar hasta que lo logre. Eso también demuestra una madurez, ¿cierto?, por parte de la organización y demuestra que su sistema de gestión está funcionando. Eso, estimado, entonces revisamos, ¿cierto?, ya todo el contenido de esta norma. Yo espero que haya sido de su agrado, que haya aportado con algo, ¿cierto? Y dejo abierto el chat para todas las preguntas que quieran realizar, las voy leyendo y les voy respondiendo, ¿ya?
Ya, veo que no hay preguntas hasta el momento. Ya, voy a esperar un poquito por si alguien está escribiendo. Me dicen buenas tardes, Daniela, por la invitación, excelente, muchas gracias. Joana me dice, muy buena presentación, se agradece la instancia, le agradezco a ustedes. Realmente me interesa mucho ser un aporte y que puedan comprender mejor los sistemas de gestión y lo puedan ver como la herramienta que son. Ya, por acá Lorena me pregunta si esta norma es para todas las empresas. Sí, cualquier empresa la puede implementar. Su análisis de peligro obviamente es distinto, porque es distinta los peligros, ¿cierto?, que están asociados a una empresa que solamente realiza temas administrativos, a una empresa, por ejemplo, que trabaja en obras de construcción, ¿ya? Pero sí, tú puedes analizar cuáles son los peligros, establecer los riesgos y establecer controles, pero va a depender siempre del tamaño y de la actividad que realice la empresa, porque por ejemplo no sé, pues para una empresa de asesoría, donde están con teletrabajo, o en vida normal están en la oficina, los peligros son completamente distintos a, no sé, por ejemplo, no sé, decirte Codelco, ¿ya? Pero sí se puede implementar en cualquier tipo de organización. Ya, podría hablar un poco de las oportunidades del SST y de los otros riesgos. Entiendo los otros riesgos como los riesgos que tienen que ver con el contexto, cuando hablamos de riesgo y oportunidad. Ya, eso entretenía esa parte. Ya, para las oportunidades del SST y los otros riesgos, que entiendo que son los que tienen que ver con el capítulo, con la parte, el requisito 6.1, lo primero que hay que hacer es establecer el contexto. ¿Ya? Todo el contexto de la organización, como les decía, es un análisis, una mirada 360 hacia afuera y hacia adentro. Entonces yo veo cosas externas que me pudiesen beneficiar o que me pudiesen poner en peligro, en riesgo, mi organización, e internamente también. Entonces, si yo quiero implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, yo miro hacia afuera y digo, oye, pero ¿cuáles pueden ser, por ejemplo, los beneficios? A lo mejor yo voy a reducir la tasa de accidentabilidad con la mutual. Ya, oportunidad. ¿Cuáles pueden ser los riesgos? Eh, no sé, porque a lo mejor no se me ocurre como en este momento un riesgo externo, ya, pero ya inventemos, a lo mejor está por publicarse alguna ley que está asociada a lo que es seguridad y salud en el trabajo y yo no tengo los recursos para abordarla, ya, un riesgo. Ya, internamente hay una cultura, no hay cultura, o tengo una mala cultura. Yo quiero implementar un sistema de seguridad en el trabajo, pero resulta que la gente que trabaja acá en la empresa está acostumbrada a usar zapatilla en vez de zapato de seguridad, está acostumbrado a usar manga corta y en realidad tiene que usar manga larga porque está expuesta al sol. Un sinfín de temas que pueden generar un riesgo. Entonces todo eso yo lo analizo y después, según esos riesgos y oportunidades que yo visualicé en el contexto, yo establezco acciones, ya, mano a la obra. Tengo estos riesgos, los tengo que minimizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el plan de acción? O tengo estas oportunidades que me van a ser beneficiosas, ¿de qué manera yo las voy a abordar? ¿Cómo puedo hacer para tomar esas oportunidades y que me beneficien? ¿Ya? De eso se trata el tema de los riesgos y oportunidades. ¿Ya? Acá me dicen, somos una empresa de informática. Ah, la Lorena que me preguntó. Sí, pues Lorena, una empresa de informática, sí. Sí, puedes implementar en una empresa de informática, no hay problema con eso, pero como te digo, tus análisis de peligro va a ser muy distinto a lo que es, por ejemplo, una construcción, ¿ya? Pero sí se puede, ¿ya? Acá Keila dice, estamos en el proceso de identificación y con esta charla me aclararon varias dudas, qué bueno. ¿Cómo puedo verificar la toma de conciencia? ¡Wow! La toma de conciencia, por ejemplo, tú la podrías verificar mediante, no sé, por ejemplo, podría ser mediante un checklist, ya donde, sobre todo cuando estás implementando recién,
cuando estás realizando como recién el cambio, sería importante como un check, como decir, ya, o sea, por ejemplo, no sé, ya te invento, el jefe de obra todas las mañanas va a revisar de que la gente esté con los elementos de protección personal que se le asignaron. Eso podría ser una forma de toma de conciencia. Ya, la otra forma de verificar la toma de conciencia es a través de entrevistas que generalmente se hacen en las auditorías, donde tú te puedes acercar a una persona y preguntarle, no sé, Daniela, ¿cuáles son, me podrías comentar acerca de los riesgos asociados a tu trabajo? Y yo los debería conocer. Ya, si yo trabajo, por ejemplo, ya, soy secretaria, por decir algo. Trabajo sentada todo el día frente a un computador y se acerca el auditor y me dice, ya, Daniela, ¿tú sabes cuáles son los riesgos asociados a tu actividad? Yo debería saber responder que son básicamente temas, problemas musculoesqueléticos, ¿cierto? O problemas de visión. Ah, ya, ok. Y entonces, ¿tú qué haces con esto? Ah, ya. Lo que yo hago es sentarme en la silla que sea ergonómica, me siento derecha, eh, me paro cada 2 horas, muevo los brazos, descanso la vista, no sé, por 10 minutos cada 2 horas, por decirte algo. Deberías saber cuáles son, en el fondo, los controles asociados. ¿Ya? Esa es una buena forma de la toma de conciencia, porque recuerda que estamos hablando de SCT, ¿ya? Si habláramos, por ejemplo, si habláramos de una ISO 9001 o de un sistema integrado, ¿ya? Y tú me dices, ¿quieres evaluar la toma de conciencia? Yo te debería responder que conozco, ¿cierto?, cuáles son los peligros asociados a mi actividad, y también te debería responder de que yo cumplo con mi trabajo porque, y con los requisitos, porque sé que es importante mantener el sistema de gestión para la organización y todos los beneficios que tiene. ¿Ya? Conocer la política. Conocer la política también es una forma de verificar la toma de conciencia. Que tú sabes que tu empresa está bajo un sistema de gestión integrado o un sistema de gestión el que sea, ¿ya? Y que tú conoces la política y que la entiendes. Eso es súper importante. Ya, les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo atrás yo realicé una auditoría en una empresa de alimentos. Y en esta empresa de alimentos fui a operaciones y le pregunté a un caballero por la política. Y él me dijo, yo no me sé de memoria la política. Eso me respondió él. Pero lo que entiendo es que yo me tengo que lavar las manos, tengo que utilizar mi cofia para que la persona que consuma este alimento no se enferme. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él no me recitó la política, pero lo tenía súper claro. Entonces, si un auditor entrevista a una persona sobre la política SCP, la persona no debería decirle somos una empresa implementada bajo la norma ISO 45001. No, pero sí debería decirle, entiendo que la empresa está bajo una norma de seguridad de salud en el trabajo, que vela por la seguridad de los trabajadores, que se potencia lo que es consulta y participación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como eso. Y entonces, con todos estos ejemplos, tú puedes ir verificando la toma de conciencia. Podrías, antes de implementar, realizar una encuesta ISTAS 21. Yo creo que la ISTAS 21 es parte de. Ya, la ISTAS 21 es parte de. Cuando hablamos en el capítulo 8, llegamos a competencia, perdón, cuando llegamos en el capítulo 7 a competencia, toma de conciencia, también, y también cuando hablamos en el capítulo en el 5 de participación y consulta, creo que las encuestas estas 21, si es que te aplica, porque recuerda que no le aplica a todas las organizaciones, porque depende del tamaño de la organización, ¿cierto? Es una buena instancia para que tú puedas evaluar si el ambiente laboral está siendo el adecuado o no. Porque hoy día no tiene tampoco, o sea, no vela solamente por temas físicos, también vela por temas psicológicos. Y el ISTAS 21 está muy relacionado con temas psicológicos. Y también no es solamente la aplicación, no es decir, oye, yo cumplo, yo
aplico la encuesta ISTAS 21 y estos son los resultados y bien. Y me salió bien y en 2 años más yo la vuelvo a hacer. No, me voy ahora al capítulo 9, medición, análisis. Te debería servir como entrada para tomar decisiones. Entre todo lo que estás revisando, veamos cuáles son los resultados del ISTAS 21 y enfócate en las debilidades. Si quieres mejora continua, enfócate en las debilidades. No te quedes con que el 70% opina que somos una empresa a todo dar. Ve qué opina ese 30%, qué es lo que está pasando. Ya, entonces, podría ser antes de implementar una ISTA 21, sí, y durante el proceso también. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Veo que no. Ya pues, les doy las gracias. Estoy súper contenta de haber realizado este webinar. Espero que haya sido de su agrado, que le haya servido sobre todo, que es lo importante. Los invito a revisar nuestra página y nos vemos en otra ocasión.